Desde Agrupar para el Debate les damos la bienvenida y le agradecemos la presencia a todas y a todos los que se sumaron hoy en esta charla que hemos organizado de Fratelli Tutti en relación a la última encíclica del Papa Francisco. Seguramente el compañero Héctor Rojas nos dará después una semblanza de la importancia que tiene este documento en la construcción política que consideramos. Por eso convocamos una vez más a la doctora Emilce Cuda, tal como hicimos el año pasado. Por suerte el año pasado fue de forma presencial, pero la pandemia del COVID-19 nos impone esta virtualidad, así que desde Agrupar estamos muy contentos con que la doctora, profesora y compañera haya accedido nuevamente a brindarnos un diálogo, una charla, una puesta en común de este último documento. Previo a avanzar con las exposiciones, la dinámica que solemos tener la vamos a reiterar aquí. Los micrófonos van a estar silenciados para no tener ningún tipo de inconveniente o ruido en la comunicación. Y las preguntas, dudas, inquietudes o comentarios que quieran ir haciendo a la exposición de la doctora Cuda se van a canalizar a través del chat y yo voy a intervenir como moderador de la charla. Así que nuevamente, en nombre de Agrupar, agradezco la presencia, aunque sea virtual, de todas y de todos, y solo resta presentarme. Mi nombre es Federico Tomander, para los compañeros y compañeras que no me conocen. Previo a la presentación de Héctor, me voy a tomar el atrevimiento de leer brevemente el currículum de la compañera doctora Emilce Cuda. La doctora Cuda es doctora en Teología Moral por la Pontífica Universidad Católica Argentina, profesora e investigadora de la Facultad de Teología de esa universidad, especializada en el diálogo entre teología y política. Profesora investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Argentina y directora del Programa de Estudios para la Cultura de esa universidad, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesora invitada en Boston College University, Northwestern University y DePaul University de los Estados Unidos de América. Miembro del equipo asesor del CELAM, secretaria académica de la Maestría Internacional en Estudios del Trabajo de Flaxo, miembro del equipo internacional del programa OIT Vaticano El Futuro del Trabajo, después de Laudato Si, de la IMC de Ginebra, coordinadora del Grupo de Trabajo Internacional de Claxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales sobre el futuro del trabajo y cuidado de la casa común, y su último libro publicado, cuya lectura recomendamos, se titula Para leer a Francisco, Teología, Ética y Política, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2017. Habiendo hecho esta brevísima presentación de la doctora Cuda, le vamos a pedir unas palabras al compañero Héctor Rojas. Héctor, voy a pedir que habilites tu micrófono. ¿Está habilitado, Federico? ¿Me escucha, Federico? Sí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Un gran día hoy para los que integramos Agrupar. Gracias, Federico, por la introducción que has hecho y expresar, valorar el currículum de nuestra invitada de hoy, realmente honorable.
y por segunda vez tenemos la posibilidad de escuchar sus reflexiones. En principio quiero agradecer a todos los que se han hecho presentes, reiterar lo dicho por Federico. Quiero también hacer un reconocimiento a los integrantes de la organización Agrupar que acompañan todo este sendero que estamos recorriendo desde hace ya un tiempito, de distintas formas y en distintas circunstancias. Vale la pena que conozcan quienes integran la organización de Agrupar, que es quien le estaba hablando recién, el doctor Federico Tomander, el doctor Osvaldo Tarcia, el doctor Spinelli, el doctor Rodolfo García Cambón, nuestra querida compañera profesora Lidia Rodríguez Olives, el compañero Gastón Bermolén, y hoy vamos a tener que, necesitamos, porque así lo sentimos, hacer un especial recordatorio a los compañeros Lobby y su esposa que le están dando pelea a una situación, bueno, de estos tiempos. Estamos seguros que pronto volverán al ruedo con la misma fuerza y con las mismas convicciones. Al mismo tiempo, quiero también darle un saludo rápidamente por el tiempo que tenemos que utilizar correctamente en honor a la profusa agenda que tiene la doctora, y recordar al compañero Ricardo Borro de la zona de Morón, que nos acompaña con su permanente militancia, al compañero Omar Peralta de Ituzaingó, a los compañeros de la diócesis de Merlo Moreno, a la cual pertenece el compañero Lobby. Seguramente que algunos de los compañeros también nos están acompañando. Hecho esta presentación un poquito rápidamente, vamos a ir al tema que hoy nos convoca. Realmente quiero destacar muy especialmente el agradecimiento una vez más a la generosidad de la doctora Cuda, que nos brinda sus conocimientos en todo momento que la necesitamos. Es realmente para destacar una persona que tiene por las distintas geografías, no solamente del país o de instituciones, sino también en el mundo, que dé respuesta tan rápidamente a los requerimientos de esas organizaciones a la cual pertenecemos nosotros, que estamos muy preocupados en enterarnos, en comprometernos y en hacer el aporte que corresponde en estos tiempos tan difíciles. Reconocemos en usted, doctora Cuda, una importantísima embajadora que nos trae la luz permanente del pensamiento de nuestro querido Papa Francisco, tan indispensable en estos tiempos. Y recordamos permanentemente aquel encuentro donde nos habló del Laudato Si, esa segunda encíclica de Francisco, donde desarrolla los temas de medio ambiente, el desarrollo sostenible y el cuidado de la casa común. Como bien dijo Federico, eso pudimos hacerlo en forma presencial. En esta nueva metodología que nos ofrece en estos tiempos y el deseo de que pronto en los venideros podamos ir con algunas costumbres seguramente diferentes, reencontrándonos con las formas a la cual estamos acostumbrados. Hoy escucharemos las reflexiones de la doctora
sobre aspectos de esta tercera encíclica de Francisco llamada Fratelli Tutti, hermanos todos, donde seguramente nos llevará por el camino que plantea esta encíclica, que es la fraternidad y la amistad social, para construir un mundo más justo, pacífico y mejor. Doctora Cuda, lo que integramos a agrupar para el debate, y ojalá todos los y las presentes, no solo le agradecemos su generosidad, sino que nos comprometemos a militar por estos valores, para alcanzar y ser parte de ese mundo que nos propone nuestro querido Papa. Y recordar y defender tierra, techo y trabajo para todos. Dicho esto, me voy a permitir leer una reflexión y pedirles que la escuchen con atención. Si un cristiano, imitador de Cristo, puede resucitar muertos a causa de injusticias sociales, que lo haga ya mismo. Si no puede, que se tome en serio la política como única vía posible para evitar esas muertes mediante el reconocimiento de derechos sociales, forma humana del amor. Emilce Cuda. Gracias, doctora. Gracias a todos por la atención. Tiene la palabra, querida Emilce. Gracias, Héctor. Ahí, doctora, estoy habilitando para activar el audio. Creo que ya está activado. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias, Héctor, por la presentación que hicieron de mí. Me emociono. Sepan todos que para mí es un gusto estar acá. Yo me siento entre amigos porque con varios de ustedes me comunico cada tanto, así que vengo relajada a dar esta charla. No me siento en una mesa de examen, porque la mayoría de las veces cuando uno sale y habla se expone mucho, y algunos creen que uno está en el barquillo de los acusados y tiene que dar respuestas para todo, ¿no? Y no, esto no es un compartir lo que uno piensa. Así que les agradezco realmente de corazón la invitación, y también a todos los que están en este Zoom, que vamos a compartir este rato. Esa frase que citó mi compañero Héctor es una frase que puse hoy en Twitter debido a ayer di una conferencia. Todos los días doy alguna, pero trato de que sean diferentes los temas, porque esto luego queda en YouTube, entonces sería medio una estafa de hablar siempre de lo mismo. Así que ayer hablé del capítulo 1, yo voy a hablar del capítulo 6. No va a ser lo mismo, pero cuando terminé de dar mi conferencia en capítulo 1, algunas personas dijeron, ¿pero eso es doctrina social de la Iglesia o es política? ¿Cómo ahora en la doctrina social de la Iglesia se habla del impuesto universal a la riqueza? Y a mí me confundió un poco. Ahora voy a dar razones de eso, pero dije, ¿cómo puede ser que hay gente que piense que ser cristiano solamente es un culto? Porque no, si imitamos lo que hizo Jesús durante sus años de vida pública fue exactamente otra cosa, ¿no? De hecho, lo colgaron por no respetar los ritos cultuales.
No así, por no honrar a Dios, ir al templo, etcétera, etcétera. Pero bueno, no estamos dando una clase sobre esos temas, pero respondí a eso, ¿no? Y también, como aclaré ayer al comienzo de la conferencia, y lo voy a aclarar hoy, yo me dedico, como teóloga, me dedico a la moral social, ¿no? A la teología moral social. Dentro de la teología hay especialidades, como hay especialidades en la medicina y en el derecho, ¿no? El que hace familia no hace comercio o penal, ¿no? Más o menos. Entonces, esto es lo mismo. Yo no soy ni biblista, ni me dedico a dogmática, me dedico a moral social. La teología moral social, lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia, trabaja sobre la coyuntura. O sea, es una reflexión situada de acuerdo al conflicto histórico, siempre en relación a los pobres, que al comienzo eran trabajadores, con la Rerum Novarum, y ahora son descartados, sin posibilidad de volver a ser empleados asalariados. Pero ese es el tema, y va cambiando, por eso el Papa habla de los descartados, ¿no? Y aquellos que nos dedicamos a la teología moral social, porque hay otra teología moral, que es la bioética, por ejemplo, lo mío es lo social, entonces nosotros para interpretar los documentos estudiamos otras disciplinas, economía, filosofía política, teoría política, relaciones del trabajo, y manejamos datos de estadísticas reales, en cuántos desocupados hay de marzo hasta ahora, de que empezó el COVID, qué porcentaje mundial están desocupados, y en fin, y en función de esos datos, a partir de los principios de fe del Evangelio, hacemos la reflexión. Eso es lo que se conoce como el método ver, jugar y obrar, así lo llama la teología latinoamericana, ¿no? Pero ese ver, en el caso nuestro, es un ver los datos sociales. Y cuando hacemos eso, ¿por qué lo hacemos? Porque nos interesan los seres humanos. O sea, no es que nos interese otra cosa, nos interesan las personas, como cualquier cristiano, las personas que sufren. Y estamos buscando el modo de aportar algo para que esas personas no sufran tanto o dejen de sufrir si es posible. Sobre todo cuando sufren por causas sociales, porque hay sufrimientos que son naturales. Bueno, me enfermé, es parte de la vida, puedo ofrecer ese sufrimiento a Dios, una muerte, una enfermedad terminal. Pero cuando el sufrimiento mío es causa de una injusticia social, eso no puede ser ofrecido a Dios. Eso tiene que ser, hay que oponerse a eso. Hay que luchar contra eso. Entonces hay muchos errores. Ofrecer la pobreza a Dios. Bueno, si yo soy rico, puedo vender todo, hacerme pobre y ofrecerlo a Dios. Pero otra cosa es que mi pobreza sea la consecuencia de una inequidad, de una injusticia social. Yo no tengo por qué obligar al pobre a que ofrezca su justicia, su pobreza a Dios. Eso no es así. Y digo esto porque eso responde a por qué puse esto esta mañana en el Twitter, de comentarios, de reflexiones que se hacen sobre las encíclicas sociales, que son encíclicas sociales y hay que hacer reflexiones sociales. No se pueden hacer reflexiones de otro tipo, porque estaríamos saltando de territorio. No cabe ahí otro tipo de reflexión, porque es una encíclica social. Si hablara de otro tema, una encíclica bíblica, bueno, pero es una encíclica social. Entonces, desde ese lugar es que yo hago mi trabajo. Es mi trabajo. Yo me dedico a eso hace muchos años y aporto eso gratuitamente, ¿no? O sea, lo hago gratuitamente. Un médico cobra una consulta, ¿verdad? Los intelectuales no cobramos consulta. Lo hacemos por amor. Y nos exponemos mucho. Y que encima nos critiquen, duele. Bueno, por eso puse eso en el Twitter. Y es parte quizás de esta charla, porque no voy a hablar de toda la encíclica. Me gustaría hablar solamente de una parte de la encíclica, que es el capítulo 6, donde habla del amor político, que es el tema, el título, ¿verdad?, de esta charla. Pero sí decirles que la encíclica
hay que leerla cuando la lean, si ya no la leyeron, o cuando la vuelvan a leer, hay que leerla en continuidad con la Laudato Si. O sea, es una continuación de la encíclica anterior, y en el medio, además de Evangelii Gaudium y de Exultate Gaudium, el texto sobre la santidad, el santo de al lado, donde habla de la política también, por eso lo menciono, o Cristo Vive, el documento de los jóvenes, donde también habla de la política. Además de eso, en el medio el Papa sacó unas catequesis, que son 8 catequesis, las sacó durante 2 meses, todos los miércoles a la mañana en las audiencias generales, las daba, y ahora las recopilaron todo. Está en la página del Vaticano. Esas catequesis son catequesis sociales, eso es una gran novedad. Catequesis sociales. Eso es nuevo, muy nuevo. Y más que un pontífice haga eso. Y en esas catequesis sociales está la clave para entender esta encíclica. Es muy importante esa conexión. Esta encíclica parece al principio una encíclica que está escrita para los argentinos. Esto lo digo acá. Cuando hablo en otros espacios no voy a decir esto. Pero uno la lee y dice, no, esto fue escrito para nosotros. Acá está hablando del peronismo. El Papa. Pero las encíclicas sociales son como el cuadro de la Gioconda, que caminamos y siempre nos está mirando, ¿verdad? Entonces, si nosotros fuéramos norteamericanos, estaría escrita para nosotros también. Y si fuéramos italianos, también estaría escrita para nosotros. Entonces, lo primero que invito es a descentrarse y a no pensar que es una encíclica peronista, que es un poco las interpretaciones que aparecieron al comienzo. Porque les puedo asegurar que cuando hablo con franceses también está escrita para ellos, me dicen lo mismo. Entonces, no, es que esa es la magia y la capacidad de la Iglesia Católica, de ser una institución de 2000 años, donde el discurso es un discurso universal, eso significa católico, que es para todos, ¿verdad? Y no es un tema menor, sobre todo si vamos a hablar de la fraternidad. Eso no significa que no haya valores de la cultura política argentina presentes, porque el Papa no viene de un asteroide como el Principito, el Papa nació en Argentina, en un contexto social, cultural, con ciertas conexiones, con diálogos con políticos, con gente de los márgenes. Entonces, por supuesto, que en su discurso uno puede reconocer la cultura latinoamericana, la cultura argentina, pero no está escrita solo para argentinos. Digo esto porque para aquellos que insisten en decir eso, la verdad que en lugar de ayudar al Papa, entorpecen más las cosas, porque lo rebajan a lo local, ¿no? Y hacen que su discurso pierda la dimensión que tiene. Entonces, si queremos ayudar a un compatriota, tenemos que dejarlo que huele, como a los hijos, ¿no? Que huele. Soltémoslo porque está cumpliendo una función internacional, mundial. Entonces, este documento no es como los otros, tan sistemático. Hay una sistematicidad, es compleja, en una primera lectura no aparece, la tiene, por supuesto. ¿Por qué yo hablé del capítulo 1 ayer? Bueno, el capítulo 1 por lo general todos lo pasan de largo, pero es importante, porque en el capítulo 1 lo que va a decir es todo aquello que impide la mejor política. Porque es lindo leer el capítulo de la mejor política, donde habla del amor, que es lo que voy a hacer yo. Pero eso que dice ahí tiene un gran obstáculo, un gran impedimento. Y eso lo explica en la primera parte. Entonces, no voy a hablar de eso ahora, pero es importante leer con mucho, mucho detenimiento y sobre todo el primer punto. Primero y segundo punto está la clave de todo el documento. Pero bueno, vamos al documento 6 ahora, al capítulo 6, que es donde habla de la mejor política. Yo me hice una especie de machete para no olvidarme de decirles nada. Y como dije que estábamos entre amigos, lo puedo hacer despacio, ¿verdad? Para mí, para mi modo de entender este documento, siempre es una interpretación de parte de quien habla de la encíclica, ¿verdad? Aunque un documento como una encíclica, igual que una obra de arte, una vez que salió
tiene un aura, tiene una vida propia, es decir, la obra de arte aparece cuando hay un espectador que la mira, que se conmociona y entiende lo que el artista quiere decir. Es decir, hay una complicidad entre la obra y el espectador, ¿no? Eso aparece ahí en el medio. Y cada uno que mira la obra va a hacer una interpretación diferente y todas van a ser válidas. Entonces, todos los que hablen de las encíclicas, cualquiera sean ellas, siempre tengamos presente que son interpretaciones y que incluso el mismo autor a veces no puede controlar lo que despierta, lo que uno... Porque yo no quise decir eso, bueno, pero es lo que está escrito, ¿no? Lo escrito está. Eso también es bíblico. Entonces, bueno, a partir de ahí, eso va a tener una vida propia. Y la mejor política, empezando por el final, yo creo que dice acá que es el bien común. O sea, la mejor política es aquella que busca el bien común. Y esto es la identidad colectiva. Eso es la conclusión que yo saco. El bien común, todo el mundo habla del bien común. Todos hablan del bien común. No hay político que no haga una campaña de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo, que no diga que va a buscar el bien común, ¿verdad? Y que va a dar trabajo, y que va a generar diálogo, y etcétera. Por lo tanto, el bien común hay que definirlo. ¿Qué es el bien común? Y acá, a lo largo de todo el documento, el bien común es la identidad colectiva. Es un pueblo. El bien común, fíjense, la palabra común significa como uno. Común es lo que aparece en el medio de muchos y que es común a todos. No significa que todos son iguales, pero que hay un denominador que los une. Eso es lo común, ¿no? Lo que está en el medio. Eso es la común unión. Eso es la común unidad. O sea, ¿qué es la común unidad? Es la unidad que aparece en la diferencia. Eso que aparece es lo común. O sea, común y unidad tienen el mismo sentido. Lo común es la unidad. Si no hay unidad, no hay nada en común. No hay nada en común. Entonces, cuando aparece algo en el medio, lo uno, que permite la unidad de esa diferencia, esa comunidad, eso que es lo común, eso es un pueblo. Entonces, un pueblo es lo común y es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque para todas las religiones monoteístas, para el cristianismo, para el judaísmo, para el islamismo, hay un Dios que es creador. Eso es un principio de fe. La gente que confiesa esas tres religiones cree que hay un Dios que lo creó todo, ¿no? Que nos creó a todos igual. Entonces, como hay un Dios común, todos pasamos a ser hijos de ese Dios, porque ese Dios es considerado Padre. Todo esto está en el capítulo 8. Y esto no es un tema menor, esto lo dije en otros lugares. Acá hay muchos abogados y debe haber juristas. Y sabrán que la primera república de la historia moderna, que es los Estados Unidos de Norteamérica, en su declaración de independencia de 1776, que redacta Jefferson, tiene que dar los fundamentos de por qué el pueblo de los Estados Unidos va a declararle la independencia, como colonia que eran, a Inglaterra. Y tenía que dar un argumento. Y el argumento que da es que son libres. Pero tiene que explicar por qué son libres. Entonces dice, somos libres porque el hombre es creado por Dios. Y como Dios crea al hombre, todos los hombres son iguales. Entonces, si todos son iguales, uno no puede someter a otro. Por lo tanto, todos son libres. Por lo tanto, no podemos permitirnos seguir siendo una colonia dependiente de un reino, como es Inglaterra, si no nos considera pares, ciudadanos iguales. Bueno,
Ustedes dirán que tiene que ver esto con la encíclica. No es un tema menor, porque el liberalismo, y también lo dije en otra reunión, hay que estudiar el liberalismo. Se conoce poco el liberalismo en Argentina. Quizás en esta reunión todos lo sepan, pero en general no. Se lo critica mucho, que se lo conoce poco. El liberalismo pone su fundamento en Dios. Y esto después lo va a tomar las constituciones europeas también. Ahora, ese Dios creador de la Constitución liberal no es el Dios de las religiones monoteístas. ¿Cuál es la diferencia? Que el Dios de las religiones monoteístas es persona. Por eso hablamos de Padre. En cambio, el Dios decimonónico es el deísmo, que es un Dios creador, pero no es persona. Y esto es importante para entender por qué él habla con un imán y previamente en Laudato Si con alguien de la religión ortodoxa. Porque él está buscando en este mundo que está absolutamente dividido, o sea, alejado de lo común, de la unión, fragmentado, hay que buscar un principio de unidad. Y la idea de Padre va a ser el principio de unidad. Reconocer en Dios un Padre es el fundamento de la igualdad. Esto parece rebuscado, pero por eso cité a Jefferson. No es un argumento de las religiones, también es un argumento de la política. El fin de la encíclica es la igualdad. La igualdad como principio universal. Ese es el fin de todas las encíclicas sociales. ¿Y por qué se ocupa de los trabajadores? Porque cuando hay trabajadores explotados, el principio de igualdad no se da de manera universal. Entonces, el hilo, el fundamento o el objetivo es siempre garantizar la igualdad universal. Pero hay que buscar un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? La teología de la creación, que es común a las tres religiones monoteístas. Entonces, como hay un Dios, como somos creados por un Dios que es Padre, todos somos hermanos. Dice, en un mundo en que los estados se están fragmentando, donde la economía domina la política, donde los mercados son globales, donde hay estados paralelos del narcotráfico, las mafias, la trata de personas, de órganos, hay que buscar otra vez lo común. ¿Qué es eso que nos va a volver a unir? Entonces dice, la idea de creación, la idea de Padre. Claro, dicho esto en un contexto donde se pelea contra el patriarcalismo, va a sonar horrible, pero tampoco podemos dar una extensa clase de teología, pero piénsenlo. Porque el objetivo es el principio universal, garantizar universalmente la igualdad, y eso tiene que estar fundamentado. Entonces, cuando dice la mejor política, ¿cuál es? Aquella que busca, que garantiza lo común. ¿Y qué es lo común? La unidad, la igualdad, es decir, la identidad colectiva, que todos nos sintamos pertenecientes a un pueblo, a un mismo pueblo. Entonces un pueblo es eso, un pueblo es una común unidad. No es un lugar en el mapa, no es un conjunto de pobres. No, un pueblo es algo en común, la unidad como lo común. El bien común es poder constituirse en pueblo. Por eso él va a decir en ese capítulo que los términos pueblo y persona son correlativos. ¿Eso qué significa? Que no puede haber persona sin pueblo. Porque si yo no pertenezco a un pueblo, a una común unidad, soy un individuo, pero no soy una persona. La persona se constituye en relación con otras, porque tenemos un mismo padre. Entonces, ser pueblo es aceptar que soy persona. Si yo me reconozco que mi identidad es mi relación con el otro, mi reconocimiento de que del otro día mamá, profesora, ahí hay un reconocimiento.
Entonces, eso me hace pertenecer a un grupo, y al mismo tiempo yo reconozco a otros. Entonces, ser persona en un pueblo. ¿Y cuándo hay pueblo? Cuando hay un reconocimiento de pares. Entonces, el bien común, dice él, es esta identidad colectiva, lograr que aparezca un pueblo. Es decir, que actuemos como personas, reconociendo y siendo reconocidos por otros, sintiéndonos que pertenecemos a una unidad, a la común unidad. Entonces, esa es la gran definición para mí de pueblo que uno puede reconstruir en este capítulo 6. Por supuesto que va a decir, bueno, algunos no quieren la palabra pueblo, él dice el liberalismo niega la existencia de pueblo, y él va a decir, no, mire, el pueblo es un fenómeno real, es un fenómeno. O sea, el pueblo existe. Podemos negarlo, dice, no, pero los liberales no dicen que hay pueblo. Y él dice, mire, les guste o no les guste, el pueblo es un fenómeno, es decir, es algo que acontece, es real, está ahí. Aunque usted diga que no está, ahí hay un pueblo. ¿Cuál es un pueblo? Solamente si los individuos toman la decisión de unirse para salvarse. Por eso el Papa dice, o nos unimos o nos hundimos. Entonces, hay un pueblo cuando se toma esa decisión de estar unidos. ¿Y la decisión de qué? Bueno, de hacer un proyecto, ¿no? Un proyecto en el largo plazo y un proyecto que sea un sueño. Aparece mucho, mucho a lo largo de toda la encíclica la palabra sueño, porque hemos caído en la trampa de querer hacer política hablándole a la gente de lo desgraciados que son, desesperanzándolos. Y así nadie se va a levantar de la cama. La gente se levanta de la cama cuando tiene un sueño. Entonces hay que empezar a hablar de sueños. Por eso él va a hablar de la virtud de la esperanza, ¿no? La esperanza como una virtud teologal. Habla mucho de las virtudes. Todo el tiempo en el documento está poniendo en relación a las virtudes. Las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y el amor, y las virtudes cardinales, que son la justicia, la fortaleza y la templanza. Ya no se habla más de las virtudes. Ustedes dirán, ¿y esta de qué está hablando? Eso lo vi en el colegio, lo vi en ética profesional en la facultad, a lo mejor. Bueno, él dice, hay que volver a activar las virtudes. Para eso hace la catequesis primero. Porque las virtudes cardinales son producto de un hábito. Vieron que hubo una pelea casi, había que las cosas, el mérito o no mérito, ¿se acuerdan? Que no sé quién habló del mérito, y que no hay que tener mérito para tener los bienes básicos. Bueno, para tener las virtudes, para ser justo, para ser templado, para ser fuerte, tengo que practicar, tengo que aprender el hábito. Él dice, nadie es justo, nadie nace siendo justo. Cuando yo veo a un otro que es totalmente diferente, lo dice todo esto en el documento, que es totalmente diferente de mí, corro para el otro lado. Y eso es comprensible, porque es un mecanismo de autodefensa. ¿Cuándo dejo de asustarme al diferente? Bueno, cuando adquiero la virtud, tengo que practicarlo eso. O sea, tener un comportamiento ético es algo que tengo que aprender. Es un hábito, igual que jugar al básquet o al fútbol. Tengo que aprenderlo, tengo que practicarlo. Lo que pasa es que salieron de juego las virtudes en este mundo, ¿no? En cambio, dice, las virtudes teologales no hay que practicarlas. Esas me caen por ser humano. Por eso él dice, tenemos que ser como uno, dice el documento de la Semana Santa, como un pueblo con una sola alma, un ejército sin armas, cuyas armas van a ser las virtudes teologales, las virtudes. O sea, ¿cuáles son esas armas que nos van a permitir hacer la buena política? Porque en el capítulo 1 él dice todo lo que hoy está haciendo casi imposible la política, es decir, constituir un pueblo.
Hay muchas cosas que lo están impidiendo. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, dice él, tenemos unas herramientas que las tenemos naturalmente, no tenemos que hacer ningún mérito. Una es el amor. Dice, el amor como acción política operativa, ahora lo voy a explicar, la esperanza, movilizar a un pueblo por sus sueños, no por comida. No podemos movilizar a la gente por comida. La gente no se va a mover por comida. De hecho, no lo hacen. Tenemos el mundo muerto de hambre. Los pobres son más que los ricos. Como decía Nietzsche, si salieran caminando solamente los pisan. Todos los días escuchamos que el 10% de la población mundial tiene todo el dinero y el 90% no. Bueno, solamente con salir caminando ya está. ¿Por qué no lo hacemos? Porque la gente se mueve por sueño. Entonces hay que activar la esperanza. Es una virtud teologal. Hay que activar el amor. El amor. La política tiene que ser amor, dice él. No puede ser juntar votos, discursos demagógicos, asistencialismo. Eso no es política. La política, la mejor política, es la que puede constituir pueblo. Es la que puede hacer de individuos personas. La mejor política es la que puede hacer aparecer la unidad, lo común entre las personas. Lo otro no es política, es administración. Ustedes saben que en Estados Unidos se habla de la administración Bush, la administración Trump. Es otra cosa, la política no es administración. Tampoco es la formalidad del voto cada 4 años. Carl Schmitt diferenciaba entre la política y lo político, ¿no? Decía que la política es la política como administración y lo político sería la militancia, ¿no? Entonces, él va a definir la política justamente como el amor, pero no es un amor intimista, dice él. No está hablando del amor entre dos personas. Él está hablando del amor social. El amor social dice, es una vocación. Hay muchos cristianos intimistas, muchos cristianos que odian la palabra política. No, eso no es religión lo que usted hace, es política. Bueno. Pero le encanta la palabra vocación. Le encanta la palabra vocación. Y dice, cuando uno dice la dignidad humana, la dignidad de la persona aparece en el trato con otro, en el trabajo. Si yo no tengo trabajo, no me realizo como persona. ¿Cómo? ¿Y la vocación? Me dije. Bueno, esa vocación, dice él, es la política. ¿Qué significa una vocación? ¿Cómo la describe? Es un sentimiento. Esto los peronistas lo entienden bien, ¿verdad? Es un sentimiento. El amor es un sentimiento. Es la sensibilidad. El amor es tener desarrollada la sensibilidad. Es tener la capacidad de sentir. Y esto, ¿saben? No lo tenemos todos, porque nos lo han desactivado. Por eso es importante leer el capítulo 1, para entender el ser. La sensibilidad es lo que nos permite amar. Un sentimiento es sentir en el cuerpo. Otra cosa que nos eliminaron, la falso cristianismo, falso catolicismo, neoplatónico, que nos enseñó que el cuerpo es principio de todo lo malo y que el alma tiene que despegarse del cuerpo. Bueno, no. Justamente lo que dice este documento es que lo común es la carne. Lo que tenemos en común, los que fuimos creados por el mismo Padre, es que somos de la misma carne. Esa palabra uso. Somos carne. Y todos los que somos carne somos hermanos, porque tenemos un mismo Padre. Y la carne, si yo construyo un mundo descarnado, también usa esa palabra, no puede sentir, no siente. Entonces no va a haber un sentimiento por el otro, un amor, un calentarse, un sentirse atraído o un sufrir por el otro. Cuando veo a un hijo mío sufriendo,
sufro, saco fuerza de donde no tengo, ¿verdad? Para curar a alguien, para conseguir el dinero, para cargarlo si se accidentó. Ahora, eso se siente en el cuerpo. Entonces dice, la igualdad no es una cosa jurídica. La igualdad es una cosa real, es la carne. Es la carne. El cristianismo es la única religión donde un Dios se encarna. ¿Cómo no vamos a valorar el cuerpo? Lo único que Jesús en sus 3 años de vida pública es curar cuerpos. De eso se trata ser cristianos, de curar cuerpos, ¿no? Y entonces él va a decir en este capítulo que la política es amor en el sentido de que es un sentimiento. Si pensamos a la política como sentimiento y no como administración, no vamos a hablar de gasto público, vamos a hablar de inversión y de cuidado, por ejemplo. Entonces, ese amor es una vocación, es un sentimiento, y eso es lo que hace al político. Ahora, es maravilloso, porque él dice, en el capítulo 1 dice, bueno, nos desarmaron, somos profetas desarmados. Famosa frase de la política. Somos profetas desarmados. ¿Y de qué nos desarmaron? De las únicas 3 armas, como si fuéramos los superhéroes. Tenemos 3 poderes sobrenaturales, que son el amor, la esperanza y la fe, ¿verdad? Y nos desarmaron. ¿Qué es la fe? Dice en las catequesis. En el plano personal es lo que en política llamaríamos la conciencia social, conciencia de clase, conciencia del sí o para sí. Bueno, nosotros en el cristianismo lo llamamos fe. O sea, yo voy a creer en mí, voy a tener conciencia de clase y voy a luchar por los derechos de los trabajadores, o como quieran llamarlo, cuando creo que valgo la pena. Si yo creo que no valgo nada, primero tengo que tener fe en mí, tengo que tener fe. ¿Qué es tener fe? Valorarme yo. Para valorarme yo, tengo que buscar un punto de apoyo. Y ese punto de apoyo es que fui creado como lo mejor, un Dios Padre. Ese es el razonamiento que sigue la encíclica. Entonces, lo que en política llamaríamos, como la llama la fe. Y también tengo que creer en que los que están conmigo pueden, porque si yo creo que estoy rodeada de inútiles, corruptos, ignorantes, ¿no? Que no pueden hacer nada, ya sean los poderosos o los descartados. Entonces él habla de que la fe en el plano social es la confianza, con fe, fe en la comunidad. Necesitamos fe, creemos que somos dignos, por eso dice que indignarse. Si no nos indignamos, si no creemos que lo que nos está pasando es injusticia social y no destino, así la cosa no va a andar. Entonces, primero, el amor, ¿no? El amor hacia uno, el amor en la comunidad. Y dice, pero eso se perdió, porque todos los que estamos incluidos en el sistema nos descarnaron. Es una representatividad liberal. La representación en el liberalismo es una representación sin cuerpo, descarnada. Yo voto a una persona y queda ahí 4 años y después rezo, prendo vela para que cuando esa persona firma o toma decisiones se acuerde que yo lo voté, ¿no? Pero hay una representación sin presencia, sin cuerpo. Esa es la política partidaria. En cambio, los movimientos políticos son otra cosa. En el movimiento político hay carne. No hay una mediación. Es ese pueblo constituido como pueblo, por un sueño, saca el cuerpo a la calle y llena una plaza. En España, en Nueva York, no creamos que los únicos que vamos a la plaza somos nosotros tampoco, ¿verdad? Entonces,
eso es importante, porque cuando él habla de movimientos populares, en este capítulo él va a decir, ¿sabes quiénes pueden hacer política? La esperanza, ¿dónde está? En los movimientos populares. ¿Por qué? Porque lograron lo común. Lograron ser comunes. Se sacaron el ropaje, el disfraz del estereotipo. Dejaron de querer diferenciarse y se hicieron comunes. Se juntaron los cuerpos. Los cuerpos salieron de valor en este sistema liberal. No solamente no participan políticamente, solo votan, sino que además no trabajan, o sea que no se les paga más, ni siquiera para explotarlos. No valen nada. Hay que poner en valor el tema del físico, del cuerpo, de la encarnación. Entonces él dice, en la forma política de los movimientos populares hay cuerpo. La comunidad está ahí, la política está encarnada. La política es un sentimiento. Esa gente está unida por una pasión, dice, en uno de los discursos de los movimientos sociales, que tiene que convertirse en acción. Tenemos que lograr que esa pasión se convierta en acción. Si no lo hacemos, vamos a terminar todos contra todos, dice el Papa. Pero lo vemos. Todos los días vamos a ver que alguien le clavó un cuchillo a otro en la calle porque sí. No solamente en Argentina, Bélgica, en Estados Unidos. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque hay una pasión que no puede convertirse en acción. Es una pasión que no puede hacerse común. Porque si esa pasión, esa bronca que provoca el hambre, ¿no?, yo la puedo hacer común unidad, esa pasión no va a ser matarnos entre nosotros, va a ser acción política. Por eso él dice que hay que volver a entender el concepto de carne, la presencia de los cuerpos. Él dice, claro, cuando uno dice en Europa, cuando esto salió la primera semana y yo tenía las reuniones internacionales, decían, pero ¿cómo que el futuro está en los movimientos populares? Porque cuando uno en Europa habla de movimientos populares, los países centrales que tienen estructuras partidarias, cuando uno dice movimiento popular asocian una horda primitiva, agresiva, que va a salir y va a romper todo, el caos. Pero en Latinoamérica y en otros países, no los centrales, saben que hay otra forma política, que no es la partidaria, que hay una forma política que se llama movimientos, que son pueblos, es decir, son individuos que ante la necesidad y movidos por un sueño, lograron lo común, se organizaron, son ahora una común unidad, la comunidad organizada. Él habla mucho de estos documentos. Entonces, cuando él dice que la política tiene que seguir la forma de los movimientos populares, hay que explicar al mundo que ese movimiento popular es otra forma política, no partidaria, pero no por eso caótica. Es otro modo de organización. Entonces, son los únicos modos de organización, la política partidaria, los movimientos populares. No, hay otras organizaciones, dice el Papa en el capítulo 1. Las mafias. Las mafias están organizadas. Entonces, están organizados los poderosos con su representación liberal, están representados los mafiosos, están organizados, tienen mucho dinero y ofrecen la protección económica y física a los que no están incluidos en el Estado. No es poca cosa, en la película El Padrino lo explica muy bien. ¿Y los trabajadores descartados? Bueno, empiecen a moverse, dice el Papa. Hay que organizarse, hay que juntar los cuerpos, hay que conseguir la igualdad como principio. Y él permanentemente, para abrir el diálogo, para no extendernos, uy, ya me fui al diablo, me parece con la hora, bueno, perdón. Creo que hay que poner, léalo, por supuesto, léalo, pero tengan en clave. Yo diría que piensen estos conceptos mínimos y
Él va a combinar las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y el amor, con las virtudes cardinales, la justicia, la fortaleza y la templanza, con los principios de la doctrina social, que es la dignidad humana, el principio de solidaridad. El principio de solidaridad es la organización política. El principio de subsidiariedad son las organizaciones intermedias del pueblo. El destino universal de los bienes y la opción por los pobres no descartados. Pero la novedad para el mundo de este documento, y que hay que explicarlo, es un gran trabajo, en hacerles entender, cuando Papa habla de un movimiento popular, no está hablando de una horda caótica, sino justamente que toda esa gente que quedó afuera por una política descarnada, desencarnada, tiene que organizarse. Y tenemos que permitir que se organice. Porque el caos, alguien lo organiza. O lo organiza la derecha, o lo organizan las mafias, o se autoorganizan. Y dice, y ahí, y con esto termino, cumple un papel muy importante los líderes populares. ¿Por qué reivindica el líder popular? Porque el líder popular, o sea que no es una masa totalmente autónoma, no hay tiempo de explicar esto acá, pero el líder va a ser el que va a escuchar la necesidad y el sueño, sobre todo el sueño, es el que va a ayudar a organizar y es el que va a conducir. Y tienen que ser líderes locales, dice él, porque si no, no pueden entender lo que escuchan. Nadie que no es de esa comunidad puede entender ni el sufrimiento de esa persona, por dónde pasa, ni tampoco por dónde pasa su sueño. Entonces terminamos poniéndole desde lugares progresistas lo que nosotros creemos que quieren y lo que nosotros creemos que no quieren. Bueno, está maravillosamente explicado en el texto, complejo, está enredado, pero tengan presente esa estructura. No es que habla así, de las tres virtudes, como estoy explicando yo. A lo largo de todo el texto, no podemos entender el amor político si no lo pensamos en relación con las tres virtudes. Con la fe, es decir, con la conciencia, si quieren, de clase, con la indignarse, si no lo entendemos con la esperanza como proyecto de un pueblo, y el amor como un sentimiento dinámico, movilizador, que lleva a avanzar un proyecto en el largo plazo. Bueno, esto es lo máximo que se puede decir acá en un rato, pero ahora me gustaría escucharlos, diálogos, preguntas, críticas. Creo que Federico gentilmente va a hacer la moderación. Gracias. Bueno, gracias a vos, Emilce, por tus palabras, la verdad que clarísimo. Ahí hay compañeros, compañeras que están aplaudiendo, otros que agradecen. Acá el compañero Roberto dice, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Así que, así es. A ver, bueno, a ver, ahora yo en las preguntas. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. ¿Propone el Papa algún modelo de representación y de decisión en que los movimientos populares tengan representación y se encarne en la democracia? Pregunta el compañero Jorge Buonomo. Bueno, lo que pasa es que no hay que pensar, entiendo la pregunta, bien, pero no hay que pensar al movimiento popular como un grupito. O sea, la política es entendida como un movimiento en esta encíclica. Uno puede o no estar de acuerdo, pero la lógica de la encíclica es que la mejor política es una comunidad organizada a partir de sus pasiones para hacer efectivo, tal cual lo dijo el compañero. Yo no lo puedo decir porque me van a echar, pero también dice... No lo digas, no lo digas. Lo tenemos asumido. El movimiento político no aparece como algo ad hoc. Es la forma política que está proponiendo. Porque todos deberíamos ser un movimiento popular, no solamente los que no tienen trabajo,
Porque la idea de movimiento es justamente, es la política apasionada, es la política como amor, por eso habla de amor político. Es una política que siente por el otro, que se compadece. Entonces, está buena esa pregunta, porque si ustedes no la entienden, menos me van a entender los alemanes ni los yanquis. Así que es importante entender que es la forma política, no algo que entra en la política. Por eso dice que democracia es pueblo, lo dice clarito, ¿no? Bueno, ahí hay una compañera, Marcela Leiva, que agradece. Y bueno, y ahí va otra pregunta de Marcela Beatriz Leiva. Una pregunta: ¿la pandemia nos dejará mejores o nos llevará a descubrir a los desamorados por el otro? ¿La encíclica atraviesa esta crisis humanística de las conductas antinormas de la pandemia? Bueno, ese fue el mensaje del Papa a lo largo de... Fue el primer jefe de Estado que salió físicamente a enfrentar la pandemia y a decir, hasta acá llegaste, ¿no? Férmate, señores, como dice el salmo, ¿no? Hasta acá, parate acá, y arma la Comisión COVID para el Cambio Mundial. Es una comisión interdisciplinaria que trabaja en muchos grupos de investigación. Yo estoy en uno, en la Comisión de Ginebra, o sea, esta comisión del Vaticano recibe información de otros satélites. Pero el Papa dice, nada puede quedar igual. No debe quedar igual. Es más, en este documento, y en el capítulo 6 justamente, él dice, tuvimos una oportunidad para terminar con el capitalismo financiero. No habla de capitalismo, habla de economía financiera, a la que repudia. Dice, tuvimos una oportunidad en el 2008-2009 y la dejamos pasar. Ahora tenemos otra. ¿Qué vamos a hacer? Porque el Papa lo que repite todo el tiempo a los grupos de trabajo es, quiero concretezza, lo dice en italiano. Quiero lo concreto. Quiero cosas efectivas. Quiero el amor, el encíclica habla del amor realizado. Es genial. Dice, no quiero un amor romantiquero. Quiero un amor realizado. Es más, en un momento dice, cuando hay un viejito cruzando el río, una persona caritativa lo ayuda. Un político construye un puente. Cuando hay una persona con hambre, una persona caritativa le da de comer. Un político le consigue trabajo. Él lo dice así, clarito. Pasa de arriba, él sube, baja. Parece una canción de Luis Miguel, ¿no? Tiene picos, va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Por eso es difícil a veces seguirlo. Pero entonces, esto, él dice, hay que hacer el amor, tiene que ser cosas concretas. Dice, no podemos quedar en discusiones semánticas. Me encanta. Dice, el respeto al otro no son discusiones semánticas, ustedes sabrán lo que quiso decir ahí, ni ideológicas. Son cosas concretas. Tenemos ahora una segunda oportunidad. No se trata de mejorar lo que ya estaba para que más o menos repartir un poco. No, no. Se trata de igualdad universal, que significa participación política. La igualdad universal no es que todos tengan lo mismo, que me den plata. Así me den plata para comprarme 2 casas, 2 autos y una isla entera. No quiere eso. Él dice, lo que me tienen que dar es dignidad, es decir, reconocer la participación política, que es participar, no solo en la elección de los candidatos, sino en la toma de decisiones, de la distribución y la reinversión de la renta. Eso es la igualdad, la verdadera igualdad. Lo otro es una mamá que le da un yogur a cada hijo, pero no le da la plata para que el nene se compre el yogur que quiera. Es otra cosa. Entonces, eso es lo que cuando el Papa dice, este es el momento, y hay que hacerlo todo nuevo. Pero para eso tenemos que unirnos. Es decir, hay que organizarse y tiene que aparecer lo común. Hay otra pregunta del compañero Ricardo Borro. Te le voy a hacer 2 preguntas porque es una de Ricardo y otra de Lidia. Y le voy a hacer una pequeña introducción mía. Nosotros desde aquella vez, desde diciembre del año pasado, te seguimos y bueno, la otra vez tratamos de hacer llegar un saludo
que vimos, que llegó al Instituto Scanone, de la mano de carta de puño y letra del Papa Francisco, y me parece que la pregunta de Ricardo hace relación a esto, porque refiere a la cuestión de la diferencia, o si hay alguna diferencia entre pueblo y sociedad, según el Papa. Esa sería, por un lado, la pregunta de Ricardo. Digo Scanone porque sabemos, y la charla anterior que tuviste la amabilidad de darnos, estaba referenciada, digamos, estaba en homenaje al padre que había fallecido en esos días, y que además es un representante de la noción de pueblo dentro de la teología del pueblo como construcción, categoría política. Aquella vez lo dejaste bien en claro. Y Lidia agrega al aspecto de la noción de pueblo cómo se expresan estos conceptos en relaciones internacionales, donde los pueblos, entre comillas, tienen intereses diversos y en muchos casos enfrentados. ¿Cuáles son las formas para que esto no se convierta en una utopía? No sé si fui claro. Sí, bueno, el último libro de Scanone, Ética Social del Papa Francisco, es realmente espectacular. Para mí lo explica perfectamente al Papa de manera sistemática, ¿verdad? Así que eso lo recomiendo. Es un libro chiquito de Ágape. Respecto a lo internacional, bueno, la sociedad y el pueblo. Hay muchas definiciones de eso. El Papa, a mí, no es claro en eso. A veces utiliza la palabra sociedad, a veces utiliza la palabra pueblo, porque me parece a mí que él intenta limar esa diferencia que se hace entre, por ejemplo, comunidad política y sociedad, ¿no? Típica del liberalismo. Creo que él tiende a que una sociedad sea un pueblo. Por ejemplo, Hannah Arendt, en La condición humana, ella dice que no es lo mismo, dice que la palabra político, el hombre como animal político, dice que se tradujo durante muchos siglos como animal social. Y ella dice que animal social no hace a un hombre necesariamente, porque un animal social es el que vive en sociedad para defenderse de que lo ataquen otros animales, para criar, para cuidar a sus crías, para comer, o sea, se junta en sociedad por intereses particulares. Si yo soy un migrante, me voy a trabajar a otro país solamente para mandar la remesa al mío, yo no hago pueblo en ese otro lugar. Simplemente voy a una sociedad, chupo lo que me interesa, ¿no? Entonces, la idea es que una sociedad se convierta en un pueblo. No es que esté yo en una sociedad utilizando todos los servicios que me garantiza la comunidad, las rutas, los aeropuertos, la policía, los médicos, los profesores, ¿no? Pero resulta que cuando tengo que pagar impuestos, me los llevo a Panamá. Entonces, ahí no hay pueblo, no hay idea de pueblo. Ahí estoy en una sociedad como parásito. Y creo que a lo que tiende el Papa Francisco es a que esta sociedad se constituya como pueblo. Es más, dice, es un proyecto, es un proceso. Y es un proceso lento y es un proceso muy difícil. Por eso es importante ver qué es lo que está impidiendo la constitución de pueblo. Y internacionalmente, bueno, el Papa habla en ese capítulo y en otros también de que hay que reorganizar, hay que reformar la ONU, la Organización Internacional de las Naciones. Dice que no tiene ninguna fuerza, que tiene que tener fuerza jurídica, respetando por supuesto las soberanías nacionales, pero que tiene que tener incluso sanciones, que no puede ser simplemente una declaración de deseo. Y que tienen que tener participación por igual todos los pueblos. No puede ser que esté manejada solamente. Es muy duro, ¿eh? Esa parte yo no me meto en eso porque yo no soy especialista en relaciones internacionales. No puedo hablar del pueblo horas. De eso no. Hay gente que se especializa en eso, pero sí les cuento lo que dice. Él pide una fuerte reforma de esa estructura que dice al día de hoy es totalmente, no solamente, no diría inservible, sino funcional a los poderes. Buenísimo. Y acá ya te iría agregando una de las últimas preguntas, así no te robamos más tiempo.
¿El impuesto a la riqueza es un instrumento que expresa la propuesta del Papa para la construcción de una fraternidad universal? Pregunta Jorge Buonomo. No, el Papa, bueno, en el documento no habla de eso, no sé si lo dijo en algún trato de leer todo lo que dice el Papa, pero a veces es imposible, no sé si lo dijo en algún lado, creo que no. Lo que el Papa hace es cuestionar el concepto de renta universal, porque la renta universal es un modo de no tocar el carácter absoluto de la propiedad privada, es decir, yo me sigo quedando con todas las manzanas y te regalo algunas para que no te mueras de hambre. Pero él dice, no, porque no somos animales. No es que queremos comer, queremos tener dignidad humana, es decir, queremos trabajo, queremos participar en las decisiones, ¿no? Entonces él rechaza la idea de renta universal y apoya la idea de una remuneración por un trabajo digno, ¿no? Y participación política. El tema de la participación política es más fuerte porque si hay trabajo hay participación, esa es la idea. Ahora, la idea de impuesto universal de riqueza, yo no sé si el Papa lo plantea, pero sí el tema es el cuestionamiento de la propiedad privada absoluta. Ustedes habrán leído en los diarios en los últimos días las barbaridades que dicen del Papa, ¿no? Que predica el pobrismo y no sé cuántas cosas más. Pero es muy importante, el otro día estaba escuchando un programa de televisión, me encantan los programas que no piensan como yo, porque para eso me voy a dormir, así que yo escucho siempre a los que no piensan como yo. Y en este programa se estaba pegando duro al Papa, muy, muy duro, era la nieta de Mirta Legrand. Le estaban diciendo de todo al Papa, nadie era ahí ni peronista ni católico. Pues fue tan genial que en un momento fue tan brutal lo que decía, que Leuco Padre, que estaba en la mesa, dijo, no, bueno, esperen un poco. La idea de que la propiedad privada no puede ser absoluta no es de este Papa. Dice, no solamente ese es el discurso de siempre en la Iglesia, sino que es el discurso de todas las religiones monoteístas, justamente por la idea de creación. O sea que, fíjense, hay un principio lógico en esto. O sea, criticar la propiedad absoluta no significa ser marxista, comunista, peronista, pobrista. Es parte de las religiones, porque la idea de un Dios creador sirve, funciona, aunque no exista ese Dios. Funciona justamente para evitar la apropiación. Entonces ninguna religión puede estar de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué entendemos hoy por propiedad privada? Porque la gente común, cuando uno le habla de la propiedad privada, está pensando en el terrenito, está pensando en la casa, tienen identificada propiedad con el lugar para vivir. Y hoy, ustedes sabrán, quizás todos, cuando hablamos de propiedad privada, estamos hablando de las grandes concentraciones de renta. O sea, hoy cuando se habla de propiedad privada hay que pensar en función de renta, porque los grandes millonarios no tienen casa, alquilan. Y los que tienen casa, ustedes ni se imaginan dónde viven. Van al centro de Florencio Varela, se los puedo asegurar porque muchas las conozco. Esta profesión da para todo, la mía. A veces me invitan y duermo en el medio de las Bechucas y a veces duermo en la casa de las 10 familias más ricas del mundo también. Y no viven en un palacio, como creemos todos. Es una casa común. Y se visten, no andan con las carteras Vuitton. Entonces la gente tiene una falsa concepción. La renta hoy hay que pensarla ni siquiera ya en divisas. Miren, los dueños del capital son familias. Detrás de las corporaciones hay familias. La familia Walton es una de las 10 familias más ricas del mundo. Son los dueños de Walmart, la empresa que más cotiza en la bolsa. Esto es un tema para otro Zoom, pero cuando se habla del impuesto a la riqueza, se está hablando. Esa familia, por ejemplo, para hacer una idea, esas 10 familias tienen 1 millón de billones de dólares. 1 millón de billones de dólares. El 1% de eso, ¿no? Los va a volver pobres, ni se van a dar cuenta.
¿Saben lo que se haría con el 1% de eso? Entonces, el Papa no sé si habla en algún lado del impuesto a la riqueza, pero en el cuestionamiento de la apropiación absoluta de los bienes creados está el fundamento para construir jurídicamente el argumento, y socialmente, por supuesto. Bueno, clarísimo, clarísimo, y bueno, hemos escuchado por ahí que capital en el mundo sobra, lo que no quieren es ponerlo a disposición de generar trabajo. Así que Están así, están acá. porque, miren, hay una cosa que quiero aclarar. Los gráficos que los conocemos, aparecen, la gente los nombra, no son... Esa gente está diciendo que hay que aplicar el impuesto a la riqueza. Yo no sé si los escucharon. El problema no está de arriba, está abajo. Por eso cuando el Papa habló de la guerra del demonio, nadie entendió, porque lo dijo en términos teológicos, pero también aparece en el documento que hay una tentación, o sea, tenemos, es como que hemos colonizado, dice él, ¿no? Nos han tomado la cabeza, la mente. Entonces, justamente el más rico del mundo dice, no puede ser esto, tiene que haber un impuesto a la riqueza, y el pobre que no tiene nada es el que sale a abrazar a Vicentín, que vació la República Argentina. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá, no? Bueno, hay un problema grave, casi demoníaco, diríamos, en términos teológicos, pero bueno, si lo digo así la gente va a creer que estoy hablando de ese términos medievales, pero tiene que ver, antes decíamos tentación, ¿no? Y rezamos, los que somos católicos, rezamos el Padre Nuestro y si no nos deje caer en la tentación, libre del mal, amén. Lo que pasa es que lo decimos tan rápido que ni sabemos lo que decimos. No nos deje caer en la tentación, dicen. Somos humanos. Entonces, esta gente cayó en la tentación de discursos berretas, ¿no? Y tristemente defienden a su... Es como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Defienden a quien lo está explotando. Pero bueno, también habla de eso el Papa, en otros términos, pero cuando lo lean van a reconocer. Perdón, Federico, porque te interrumpí. No tenés que pedir ninguna clase de perdón. Bueno, ya las preguntas no sé si cesado, pero bueno, ya tal vez no queremos robarte mucho más tiempo. No sé si querés decir algo más. Si no, vamos a dejarle unos minutitos del cierre a cargo de Héctor y ya iríamos cerrando el encuentro de hoy. Y bueno, yo personalmente te comprometo a que, porque además lo están reclamando en el chat del Zoom, algún próximo encuentro que veremos si será por este medio o presencial. Bueno, lo que voy a decir antes de darle la palabra a Héctor para que cierre, muchas gracias a todos por este tiempo escuchando y sepa que, como dije al comienzo, no se olviden que dije, es una interpretación mía. No significa que el Papa diga eso. Es lo que yo interpreto el documento. Todos tienen que leerlo y seguramente van a ver más cosas de las que yo vi o diferentes. Así que recomiendo leer tranquilos si están interesados todo el documento, no la parte donde habla de populismo nada más. Gracias a todos. Héctor, estás habilitado. Bueno, gracias. Emilce, excelente, excelente. Imposible andar estos caminos sin entender lo que somos. El tránsito es el redescubrimiento del ser, del amor, del querer. Y esto seguramente a pocos pasos nos puede llevar a entender y defender la casa común, que está absolutamente vinculado. El lugar donde vivimos y cómo somos y qué queremos y qué hacemos para ese progreso de dignidad, de existencia. Has pasado a ser fundamental para nosotros. Yo estoy convencido que los que participaron de este Zoom
lo van a comentar, y seguramente una parte que me interesó mucho es cuando explicitaste que solamente vinculaste el capítulo 1 con el 6, porque eso nos da todo el derecho a pedirte un nuevo sub en muy poco tiempo. Estoy sumamente agradecido, como lo estamos todos, y vamos a abusar de tu generosidad como siempre. Muchas gracias, Milce, y un abrazo fraternal a todos los que participaron de este encuentro. Agrupar trabaja para poner el granito de arena que necesitamos, y los rumbos que hemos elegido son estos que hoy tratamos acá. Muchas gracias. Hasta la próxima a todos. Un abrazo.